tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer y, como decían mis compañeros, es necesario, ¿no?, este tipo de reflexiones sin caer en la autocomplacencia, tampoco sin fustigarnos demasiado, que nos dejemos unas heridas que no podamos ni cicatrizar, ni tampoco nos lleven los tiempos y cuando nos queramos dar cuenta de repente digamos que estamos en otro ciclo electoral y estábamos todavía reflexionando y debatiendo cómo hacer. Yo, viendo cómo abordar estos 15 minutos, pues sí que quería plantear un poco en el contexto, sin entrar, ¿no?, a analizar en profundidad, que yo creo que la crítica y la autocrítica del resultado electoral la hemos hecho, la estamos haciendo en nuestras sendas organizaciones y sabemos que sin paliativos, sobre todo este último en la Comunidad de Madrid, que tiene que ver concretamente, pues el resultado es malo, ¿no? Pero sí que plantear una serie de elementos para la reflexión y luego también de cara al qué hacer. Y de estas reflexiones, yo el otro día, el día de la investidura de los ayuntamientos, la verdad es que vi imágenes de diferentes ayuntamientos con mucha tristeza, porque de repente tuve flashback y hice la comparativa de las promesas y los plenos de investidura que hubo en el 2011, que hubo en el 2015 y que ha habido ahora. Y en el 2011, pues todavía lo que era el estallido y toda la queja era fuera, en las calles. Un montón de caceroladas, ¿no?, que se puso a las puertas de esos edificios donde se estaba haciendo ese pleno de investidura. En el 2015, esas caceroladas estaban dentro del ayuntamiento, pero con una alegría y una ilusión, ¿no?, escuchando los discursos de esa gente que estaba mayoritariamente prometiendo el cargo, y con unas fórmulas que eran bastante más, no radicales, bueno, por norma eran todas por imperativo legal y no sucedía nada. Y es que en esta última promesa ha habido ayuntamientos, plenos, que sin ni siquiera ser esa fórmula del imperativo legal, que pueda haber gente que le pueda chirriar, le pueda tener ciertas reminiscencias, simplemente por plantear una palabra eran abucheos, y han sido imágenes bochornosas de que no se escuchaba ni siquiera la promesa de los cargos, de muchos cargos públicos por esa derecha. Y decía, ostras, ¿en qué poco tiempo? Y de repente hasta una fórmula que encaja legalmente, que no roza nada, ni siquiera solamente por decir una palabra más, no tiene nada que ver con la de hace 4 años, ¿no? Es como también que nos dé pinceladas de qué nos vamos a encontrar también en las instituciones y con qué vamos a tener que trabajar en este tiempo. Y reflexionando también todo este proceso electoral de conformación de las candidaturas, intentando un proceso que ha sido muy duro, intentando aportar toda la experiencia y aprender de los errores o de las cosas que no hicimos del todo bien en el 2015, pues sí que hay también elementos diferentes, ¿no? O sea, lo planteo aquí porque a lo mejor hay opiniones que lo ven en otro sentido. En el 2015, la construcción de la propia candidatura, la elaboración, el proceso democrático que iba ilusionando, iba llegando a todos los barrios y a todos los municipios, era algo que iba generando esa ilusión y se iba reconociendo parte de algo que iba creciendo, ¿no? Incluso en la propia elaboración programática. Se tuvo mucho cuidado de las formas. Es decir, casi todo fueron las formas, que también, haciendo crítica esa de las formas, en ocasiones a las personas que militamos en organizaciones como Izquierda Unida o el Partido Comunista, venimos militando, tampoco fue fácil, precisamente porque éramos la casta, esa mochila. Es decir, en muchas ocasiones pues era como no se aprovechó, no se quiso aprovechar quizá un bagaje que la militancia de base tiene, a pesar de los errores que nuestras organizaciones hubiesen podido cometer en el pasado. Y cuando nos quedamos en las formas, pues también no tuvimos en cuenta o no se trabajó el qué íbamos a hacer a las instituciones, cómo nos íbamos a organizar en las instituciones, toda esa gestión del espacio postelectoral. Y yo creo que eso también ha sido que hemos visto como muchas experiencias de Unidad Popular, candidaturas en esta legislatura, pues al final ha habido muchos problemas que han ido como atomizando, no han permitido que esos procesos siguiesen creciendo por la base, por no haber tenido en cuenta ciertos elementos de cómo se iba a trabajar en grupo, cómo se iba a gestionar ese espacio, más allá de hacer unas asambleas para un programa maravilloso y unas primarias maravillosas para una candidatura maravillosa. Y el centrarnos en las formas también nos lleva en que convertimos la institución
en el fin, cuando veníamos diciendo que la institución debía ser solamente una herramienta. Y en ocasiones cometiendo lo mismo que denunciábamos o que acusábamos al Partido Socialista que había hecho hacía 30 años. Y es que se había ido a los barrios, se había dicho que ya no hacía falta el activismo, que ya no hacía falta movilizarse porque ya habíamos llegado a las instituciones y estaba todo solucionado, ¿no? Viendo y sobre todo sin tener en cuenta las propias limitaciones de las instituciones. Y las consecuencias de esto al final es que generan también una frustración porque a la gente le das a entender que está todo solucionado y es por mucha voluntad y mucho que le pongas tenemos que aprender y saber que las propias instituciones tienen unas limitaciones que además si no lo acompañamos de una movilización social, la experiencia nos ha dicho y aquí en Madrid lo hemos visto lo que sucede si pretendemos solucionarlos todo dentro de las cuatro paredes de la institución y sobre todo porque además nos olvidamos del fondo. Y empezamos a hablar de la importancia de regenerar las instituciones, de la transparencia y ejemplos, podría poner muchos, pero es como yo recuerdo en un acto que dije el papel no se come. Está muy bien que ahora se puedan hacer fotocopias de los expedientes, pero el papel no se come. Y en función de en qué sitio digas que todos los logros han ido encaminados a abrir las ventanas de la institución, está muy bien, pero si no has sido capaz de dar soluciones a las condiciones materiales de la gente, pues la verdad es que a lo mejor le puede ilusionar un rato, pero si luego no ve más, pues se va a quedar en eso. Pues todo esto, que de cara a este proceso quisimos introducir toda esa parte de la gestión postelectoral, saber de que hay diferencias y que en las propias instituciones va a haber complicaciones, pero que bueno, que desde la lealtad con los compañeros y compañeras de viaje se decide hasta dónde estamos dispuestas a llegar, pues yo creo que al final los tiempos han hecho que hablemos mucho del fondo y de que por qué líneas rojas programáticas no pertenecen por ejemplo, Operación Chamartín es intolerable, no se pueden hacer alianzas y de repente nos hemos olvidado de las formas. Y algo que en el 2015, tanto de esas elaboraciones programáticas, aunque se han hecho intento, esos procesos democráticos de construcción, pues ya sea por la falta de tiempo, porque ha venido, eso nos lo hemos dejado en el tintero. Al final, en una tuvo preponderancia las formas, en esta el fondo, y yo creo que la conclusión un poco es que no puede faltar ni una ni la otra, ¿no? en estas dos legislaturas. Luego otro planteamiento, y que también es otra experiencia, es en este periodo convulso de generar alianzas y de conversaciones, siempre es como de quién aguanta hasta el final por el concepto ese de quien rompe paga. Y hemos visto con el caso aquí en Madrid de Rejón que no se ha cumplido, habrá que analizar por qué no. Y de hecho, viendo las redes y los medios, es como de una persona que decide en un proyecto irse a otro, incluso a la opinión pública, parece que quien ha roto es quien se ha quedado, no el que se ha ido, sino el que se ha quedado manteniendo de generar un proyecto. Porque no sé si tendréis esas sensaciones, como de parece que Manuela Carmena no ha roto, que quien ha roto ha sido el resto. Pues también es cómo se ha generado esa opinión y cómo no hemos sabido revertir o darle la vuelta a cambiar ese polo de opinión. Bueno, voy fatal de tiempo. Bueno, no, sobre el qué hacer, que yo creo que ahora es como de, no hay planes mágicos, pero bueno, plantear elementos, poner encima elementos en la mesa, que tendremos que cada uno de ellos quizá diese para una charla concreta. Yo creo que también estamos en un contexto en el que, si en el 2015 hablábamos de indignados, hemos pasado de los indignados a los ofendidos. Y este ejemplo a mí me parece que tiene un matiz, si la indignación o ese indignados tiene como un sentimiento colectivo de indignación frente a algo más global, parece que ahora esto del ofendido parece que es incluso una cuestión más individual y que la solución es de manera individual. Entonces yo creo que también eso ha cambiado y tenemos que cambiarse de volver a esa indignación colectiva y ese sentimiento de decir al final cuando los problemas o las cuestiones nos perjudican, y lo hacen de manera colectiva porque nos perjudican como clase, ¿no? Al final, el tema de la vivienda o las casas de apuestas porque van a unos barrios sí, en otros no, pues yo creo que eso ha cambiado. Se acabó algo que costó mucho, de que eso del PSOE, partidos del PSOE y el PP, la misma mierda es. Ahora ya se acabó, por desgracia. Parece ahora con todo esto que el PSOE está un poco más a la izquierda. Incluso cuando hace no tanto tiempo estábamos hablando de que la democracia que queremos y que el proyecto de país que queremos no cabe en esta Constitución, de repente hemos visto como ahora es como hay compañeros
que parece que lo que tienen que hablar son los vigilantes y los garantes del cumplimiento de la Constitución, la cual creo que la gente puede generar cierta incoherencia, es decir, ¿en qué quedamos? ¿Nos vale o no nos vale? ¿No? Yo creo que hay que volver a recuperar esa cuestión de decir, no es que se cumpla la Constitución, es que no nos vale, ¿no? Y tenemos que hablar de ese proceso constituyente. Cuando hablamos de discurso, pero esto tiene un problema, y es que no es que sea hablar en una cuestión de un discurso rupturista, porque no es que hablemos y digamos cosas rupturistas y la gente nos vea como una cosa residual, porque hemos visto que la derechización de toda la ventana de Overton, todo se ha movido hacia la derecha y parece que ahora todo lo que dice la ultraderecha, que hace no tanto tiempo parecía una cosa escandalosa, ahora es aceptable. O sea, está normalizado y lo estamos viendo en los medios de comunicación y parece que lo que no es aceptable es lo que viene directamente de la izquierda. Entonces, no solamente es que no renegar de ese discurso rupturista, sino trabajar para volver a desplazar ese campo hacia la izquierda y que lo que quede fuera de lo aceptable sea lo que nunca tuvo que entrar, que es todo este discurso de la extrema derecha. Analizar el estado y composición de nuestra clase. Siempre decimos que nos dirigimos a la clase trabajadora, pero yo creo que no sabemos o la interpelamos, pero la clase trabajadora no se siente interpelada. Entonces yo creo que en esto es el momento de decir por qué no se siente interpelada la clase trabajadora. Quizá clase que no se siente clase trabajadora, se siente lo que se habla clase media aspiracional o no. Entonces veamos de qué manera no solamente los interpelemos, sino que garanticemos que se siente interpelada la clase trabajadora, porque si no vamos a estar hablando siempre entre los convencidos, en los que sabemos de qué estamos hablando, y el resto al final le captará la atención pues otros mensajes que por suerte hoy no han llegado en España, pero que puedan ver la alternativa pues en esos mensajes de la derecha. Yo creo que es importante no permitir la frustración. Es evidente, todas estamos cansadas, esto nos genera muchas dudas, pero no podemos generar frustración, y yo creo que también eso determina que siempre tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad a futuro y ser conscientes de que siempre vamos a tener dificultades y que todos los proyectos y sobre todo lo que tenga una vinculación a la institución no significa que si se llega a la institución está todo conseguido, ni mucho menos. Es cuando más nos vamos a necesitar y más apoyo vamos a necesitar, ¿no? Entonces, para no generar que diga alguien vamos a saltar los cielos y si no la salto me voy a mi casa. Es como no nos podemos permitir que nadie se vaya a casa, ¿no? Sino al final que nos vayamos encontrando cada vez más. Yo creo que tenemos que acabar con algo que ha sucedido este tiempo, en esto de la unidad. O sea, la unidad es una estrategia válida, pero después de esto yo creo que tenemos que reformular de qué manera, ¿no? Y tener debate de qué entendemos por unidad, para qué queremos la unidad y si esa unidad se traslada a la institución, para qué vamos a las instituciones. Que yo creo que también en este periodo hemos visto que hay diferentes posiciones en la institución. Hay quien en el marco actual, las instituciones burguesas y las leyes, las reglas del juego capitalistas les son válidas y va a hacer lo posible, pero sin presionar el marco. Y hay quienes entendemos que hay que ir a agudizar las contradicciones de las instituciones burguesas y a presionar el marco. Pues eso también tendrá que quedar claro previamente o establecer cómo queremos hacer ese papel en la institución, sobre todo para que también se entienda desde fuera y no suceda lo que hemos visto que ha sucedido. Diferenciar la unidad con uniformidad, también creo que es algo que hemos aprendido en este periodo. Hemos entendido que la uniformidad tenía que ser, o sea, la unidad tenía que ser uniformidad. Y de hecho no hemos sabido trasladar como una fortaleza la diversidad que supone la unidad, que pertenecemos a organizaciones diferentes, las que pertenezcamos, las que no, y que somos capaces de entendernos en un programa de mínimos, en unos objetivos comunes, y que nosotras mismas hacemos fuerte esa diferencia, no permitir que sea el enemigo el que señale y que vaya a los puntos en los que nos diferenciamos sin que nosotras lo hayamos hablado previamente y luego nos genere una implosión, como también ha sucedido, puede ser con temas como Venezuela, etcétera, etcétera, en tantos y tantos ayuntamientos, que no tiene ningún sentido que el PP presente en un ayuntamiento, pero lo hacía precisamente para pretender reventar esos proyectos de unidad, ¿no? Pues yo creo que tenemos la madurez como para diferenciar esos escenarios. No vaciar la calle. Lo decía antes, es como si el trasvase en la institución implica que el proceso no pueda seguir ampliándose por la base, como decía anteriormente, pues tendremos que estar
muy atentas y revisarnos por qué no. O sea, no podemos permitirnos que un proyecto que pega un salto, está un salto en la institución, suponga que ya no se sigue ampliando por la base. Entonces, y que no nos parezca un asunto menor. Yo creo que ahí no podemos volver a caer en ese error. Y ya para terminar, que estoy viendo, yo creo que empezamos un periodo que no, sin citas electorales, yo creo que es el momento de hacerlo a la inversa. No pensar que unas conversaciones o unas alianzas por arriba entre organizaciones pueda, si lo hacemos bien, transformarse en procesos de unidad al ámbito social. Ahora aprovechemos que estamos en otro terreno, ¿no? Y que al final generemos espacios amables de alianzas en torno a temas concretos y objetivos concretos, apegados a la realidad de cada terreno, pero siendo capaces no de generar esa lucha parcial y esa lucha concreta, que atomice al final los espacios unitarios. Chávez, que no es lo mismo un gobierno a gobierno y como decía Lenin, que la revolución no se hace y se organiza. Yo creo que nos tenemos que poner a ello cuanto antes. Gracias.